Hoy soy Ana Millena, estudiante de profesionalización de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Junto a mis dos invitados, el día de hoy trataremos el tema tejiendo realidades y el poder de las redes sociales y la comunicación. Daré paso a la presentación de mis invitados. Hola, mi nombre es John Fraider, tengo 49 años, soy de la generación X. Hola, mi nombre es Dara, pertenezco a la generación Z y tengo 16 años. Bueno, muchas gracias por estos dos invitados, hoy compartiendo conmigo este podcast con este gran tema. Y bueno, después de esta linda presentación vamos a entrar en materia. Nos basaremos en la serie Netflix Adolescencia. Viendo esta serie me impacta porque va relacionada con la realidad que estamos viviendo como sociedad. También en la educación, la cultura y en el lenguaje y las leyes, mostrando conceptos como la modernidad líquida, ya que los adolescentes están en constante cambio. Como lo expone este libro, el autor, filósofo, sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el cual da un concepto de la modernidad líquida para describir la naturaleza de las sociedades actuales altamente desarrolladas. Este autor usa una metáfora de la liquidez para ilustrar cómo las formas sociales y las entidades se vuelven más flexibles. Esto se refleja en la serie con la búsqueda constante de la validación y aceptación del adolescente a través de las redes sociales, y esto cómo lo lleva a cometer un crimen, cómo lo muestra el libro narrativa transmedia. No se trata de una simple adaptación de un contenido a otro medio, sino de una expansión coherente del mundo narrativo, inventado a la audiencia a una experiencia más inmersa y participativa. Y la historia del adolescente se ramifica y se enriquece con la trama, los personajes adicionales o perspectivas diferentes a cada Bueno, vamos a preguntar a nuestros invitados qué opinan de este tema. Las redes sociales tienen mucha influencia para formar la identidad de los adolescentes. ¿Qué opinan? Pues en el contexto actual sí, porque las redes sociales es como la forma en que nosotros tenemos una construcción de personalidad y cómo también compartimos nuestra vida y cómo nos relacionamos a través de las redes sociales. Que con esto se influye mucho en la creación de nuestra personalidad, de los ideales que tenemos, de la gente con la que nos relacionamos, que conocemos, y pues que también esto influye de esta forma en nuestra vida. Bueno, en el caso mío, yo creo, voy muy de la mano a lo que dice Dara, pero pues ahí en el caso lo que yo opino, sí, hoy en día los jóvenes están muy sometidos a las redes, a todo lo que los conlleva en cuanto a su formación, tanto de personalidad académica y en cuanto a lo que el mundo los rodea, ya que ellos van muy de la mano en cuanto a las opiniones de las personas que están en diferentes grupos y a los grupos a los cuales ellos quieren pertenecer. Digamos que hoy en día no era como en el tiempo de antes de nuestra adolescencia, que no había tanto esa connotación de las redes sociales, sino que era más del voz a voz, o sea, lo que nosotros hacíamos en nuestro colegio, en nuestra familia o en nuestro entorno en el que convivíamos. Ya hoy en día va muy de lo que es todas las redes, o sea, si en una red social a algún chico o alguna chica le hacen bullying o le hacen hate, lo que llaman hoy en día los adolescentes, que son conceptos que a veces nosotros no entendemos y que pues nos toca como padres llegar a investigar o llegar a entender ese tipo de conceptos que a veces nos parecen erróneos y que pues a veces como padres nosotros como que no le damos la importancia
para poder entender y para poder saber por qué nuestros hijos o los adolescentes hoy en día tienen este tipo de vida o este tipo de cómo se comportan en la vida diaria y en la sociedad. Pues también es porque, o sea, no es que solamente el problema fundamental sean las redes sociales, sino lo que conlleva a que se maneje en exceso. Siento que más es un problema de cómo la manejamos y cómo la usamos. Y eso también incluye a los padres, porque si los padres no saben cómo sus hijos están interactuando en estas redes, si no están informados, como también lo muestra en la serie, que muchos padres no entendían esos símbolos y esos significados como lo mostraba el detective, pues no entienden los problemas fundamentales que están pues pasando los adolescentes. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Y las redes sociales hoy en día son una influencia tremenda para los adolescentes, y aún ya lo vemos desde nuestros niños y nuestras niñas, desde los jardines podemos ver cómo las redes sociales, cómo la influencia de, bueno, pues podemos decir de la tecnología, que son los dispositivos más cercanos que tienen nuestros niños, son los celulares, cómo desde pequeños van tomando como una adicción y van buscando esa necesidad de aceptación a través de las redes, a través de lo que nos ofrece estos medios. Pero como lo dice Dara, a veces como padres nos falta más información, porque tal vez como padres nos quedamos como en la antigüedad o nos quedamos un poco cortos, y el pensamiento de muchos padres que he escuchado es que la tecnología nos atropella, es que sí, y no nos interesamos de pronto por informarnos un poco más y poder así ayudar a nuestros adolescentes. Sí, ahí va muy el concepto de que como padres ni siquiera nos interesamos por saber el tipo de conceptos que manejan hoy en día en las redes sociales, como lo decía Dara, digamos, por ejemplo, y en la misma serie nos damos de cuenta a un momento, a una escena donde el adolescente está a la psicóloga hablándole, y un momento donde ella le muestra unos memes, unos emocotines, y inclusive la misma psicóloga no logra entenderlos, y el niño se basa y le explica en esto, que está perteneciendo, digámoslo, como a una serie, a algo que, a un movimiento, sí, exactamente, a un movimiento en el cual a veces nosotros como padres no entendemos qué es eso, por qué se basan, cómo son, y eso tiene unas reglas y unos parámetros que solamente los adolescentes lo tienen. Entonces es un concepto que nosotros como padres debemos y la entender. segunda pregunta que queremos debatir es cómo están actuando los padres de esta nueva generación. Bueno, yo en mi concepto, lo que tengo y lo que he visto, la verdad los padres en esta nueva generación pues lo que están haciendo es no entrar en debate con sus hijos respecto a lo que ellos manejan. Muchas veces le dan la espalda y se hacen como que no es con ellos, y lo que prefieren es no tomar ciertas como medidas o ciertas precauciones respecto a cómo actúan sus hijos en las redes sociales. Lo primero, porque no tienen mucho conocimiento, creería yo. Y lo segundo, porque lo ven como algo que no es de interés para ellos, como que es algo que no les parece, en lo cual ellos deberían interactuar. Y pues estamos haciendo mal, muchos padres estamos haciendo mal respecto a esto, puesto que si nosotros tuviéramos una mayor interacción o conociéramos más sobre el tipo de redes que manejan nuestros hijos, el tipo de conceptos y de lenguajes, porque no es solamente el tipo de redes, sino el concepto y los lenguajes que ellos manejan. Algo muy claro es lo que maneja también en la serie. Ahí hablan sobre el tipo de conceptos, sobre el tipo de lenguaje, sobre el tipo de a las cosas que ellos quieren pertenecer, y por las cuales este muchacho en la adolescencia, el personaje principal, pues llega al punto de que a través de lo que se maneja en esas redes específicamente, llega a cometer este crimen, y en el cual pues el padre le da como que no se hace de la vista gorda y no quiere entrar en conflicto con su hijo. Pues otra cosa que siento que los padres pueden mejorar es interesarse, pero también aprender a escuchar, porque a veces simplemente piensan que eso es lo que quieren los hijos o lo que les interesa, cuando no es así. Y pues estas limitaciones de que no se interesen por las redes sociales hace que
los adolescentes se empiecen a alejar más de la familia, de las relaciones que tienen entre ellos por esto mismo, ya que no hay como un gran interés por escuchar o por llegar a reflexionar sobre lo que pasa, sino que es más como dejarlo pasar y ya. Bueno, pienso que como padres en este tiempo estamos actuando de manera distante, y eso va muy relacionado como a esas pautas de crianza donde los padres por el día a día, por sus trabajos, por las tantas ocupaciones, estamos siendo distantes, no nos estamos involucrando con nuestros hijos ni emocionalmente, ni estamos creando vínculos afectivos con ellos, y nuestros adolescentes y aún desde niños se están refugiando en las redes sociales. Entonces de verdad que invitamos a todos los padres, aquí pues podemos hacer una invitación, ¿no? A todos los padres de que nos evaluemos y busquemos una manera más eficaz de ser más asertivos con nuestros hijos, de escucharlos, de interesarnos por sus gustos, de estar mucho más pendiente de hacer un buen acompañamiento a todos nuestros adolescentes y nuestros niños. Bueno, y nuestras niñas. Continuamos. Me surge esta pregunta: ¿crees que las instituciones se ven afectadas por las redes? Sí, desafortunadamente hoy en día, ¿por qué se ven afectadas? Porque nuestros hijos, pues lo primero, dependen mucho de los dispositivos electrónicos. Hoy en día la mayoría de adolescentes o la mayoría de niños jóvenes llevan este tipo de dispositivos a sus colegios, y al no haber un buen manejo en cuanto a este tema de los dispositivos electrónicos, entonces a ellos se les facilita mucho más estar conectados dentro de su institución, dentro del aula o dentro de los espacios que tienen de educación, el poder estar conectados a todo momento y a toda hora a las redes sociales. Aparte de eso, pues como también se ve en la película, lo hemos podido notar, lo vimos en la película, muchos profesores hoy en día no tienen en cuenta este tipo de cosas, sino que están muy todavía al tipo de educación que pues manejábamos hace muchísimos años atrás, y no avanzan tradicional, y no avanzan en cuanto a esto, porque pues hoy en día podemos darnos de cuenta que hay algunos profesores que ya están implementando, inclusive dándoles herramientas a los mismos estudiantes para que por medio de redes sociales ellos puedan hacer actividades dentro de las aulas educacionales, y que esto también los incentive a querer mejorar tanto en su capacidad de aprendizaje, su capacidad de pensamiento y su capacidad lógica, que es algo que hoy en día no se ve dentro de las aulas de clase, desafortunadamente. Ya hoy en día muchos muchachos no tienen ni pensamiento ni lógica, sino todo prácticamente lo manejan por la IA, lo manejan por conceptos que ya están predefinidos o predeterminados, y pues eso es lo que prácticamente crea adolescentes o profesionales que muy hoy en día lo vemos, que no tienen lógica ni conceptos para poder tomar decisiones en cuanto a las capacidades o en cuanto a sus profesiones que desean tomar hoy en día. Pues también esto pasa de las crisis institucionales, también porque no se brindan las herramientas necesarias que actualmente estamos necesitando los adolescentes, sino que se estancaron. Y pues un gran ejemplo de esto es la educación en Colombia, que la verdad está muy estancada, lo que lleva a que nosotros como adolescentes no nos interesemos en esto, ni que el tipo de las instituciones, empezando desde la familia, desde también estructuras como las leyes y eso, estén afectando a los adolescentes, porque no se encuentra ese apoyo, esas herramientas que se necesitan, y no se encuentra como esa comprensión de escucharnos a nosotros los adolescentes, simplemente como que se critica. Sí, es tan criticado que ahorita hay una enfermedad, ¿sí?, que es esa adicción a esa idea, es la nomofobia. Esto se refiere como a ese comportamiento compulsivo
y problemático, excesivo, descontrolado que tienen hoy nuestros adolescentes por estos dispositivos y por todas y así es que de una u otra forma se han implementado y tenemos un mal uso porque pues si lo pensamos bien, estos son herramientas, como lo dice Dara, ellos de una u otra forma porque como la educación, como yo dice, en Colombia no es tan buena, de una u otra forma estamos un poco atrasados y esto ha llevado a que ellos de una u otra forma se refugien en estos dispositivos, causando también ya patrones de enfermedad como la nemofobia. Y para terminar este podcast, ¿crees que la educación se encuentra en crisis? Sí, la educación se encuentra en crisis desde ya mucho tiempo. Siento que hay que proponer nuevos modelos de pedagogía, ya que gracias a las redes sociales ya cambió todo, hasta la forma en que ponemos atención. Ya no es el mismo tiempo que uno pone atención a una clase, a una explicación que antes, sino que ya se requiere de menor tiempo y de que sea más importante. Siento que a nuestra realidad, pues nos quedamos en un sistema de educación tradicional y pues también se muestra que estas crisis empiezan desde casa, que toda sociedad se rige por el núcleo familiar, que si hay crisis como estas de redes sociales y no se trabajan desde el núcleo familiar, que es la casa, los padres, los hijos, en un futuro va a haber una sociedad con crisis, con más adicción, con más problemas, y pues esto lleva a crisis institucionales como las habíamos hablado. Bueno, en el caso mío, yo sí creo que verdaderamente están totalmente practicando, en el caso de las clases, en el caso de la educación a los jóvenes, hay un atraso inmenso, empezando desde los mismos licenciados o profesores, porque uno se puede dar de cuenta que hoy en día todavía hay profesores que tienen un concepto totalmente erróneo respecto a la idoneidad de enseñanza. Como lo dice Dara, debería de haber una idoneidad, o digamos un concepto totalmente diferente. Todavía hoy podemos encontrar instituciones, pues empezando desde el mismo gobierno, las mismas entidades que manejan la educación, donde en su parte física encontramos que hay muchas falencias tan mínimas como tener un aula de salón, como tener sus pupitres, como tener las herramientas para poder dictar o hacer una clase de acuerdo a lo que exigen o a lo que en este momento quieren tener los adolescentes y se necesitan en esta nueva juventud. Entonces, si no hay un concepto, si no hay un cambio respecto a este tipo de cosas, pues seguiremos con este tipo de educación tradicionalista. Nunca habrá una educación donde podremos llegar a ver que los profesores o los licenciados en sus asignaturas puedan tener a la mano este tipo de herramientas tecnológicas y que verdaderamente las puedan implementar tanto en los jóvenes como ya en la primaria, bachillerato y en la universidad, sino que verdaderamente lo que se están creando hoy en día son jóvenes que no tienen ni lógica ni conceptos de definición frente a muchas cosas en su diario vivir. Vamos, que en este caso es el concepto que yo tengo, ya que soy de la generación X y pues he tenido la oportunidad de ir a algunas clases, algunos talleres en cuanto voy a ver a mis hijos, y pues me doy de cuenta de que estamos desafortunadamente mal en ese tipo de conceptos. Y pues también necesitamos no solo replantear la educación en su forma ideológica, sino en también cómo nos relacionamos, ya que pues necesitamos desarrollar como más empatía, más pensamiento crítico, y pues que desde la educación y esto se nos ayude a entender y a encontrar como ese sentido de propósito, que es lo que la mayoría de los adolescentes nos preguntamos. Bueno, pues para concluir, también estoy de acuerdo que la educación está en crisis, y veíamos una parte de la película donde hay muchas capturas de cambio, usan lenguajes visuales, narrativos,
conectados con los jóvenes a un mundo en constante transformación. Entonces, como nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están en un constante cambio, todos los días están en transformación, nuestra educación de verdad está en crisis porque no estamos dándoles suficiente herramienta, no estamos de la mano con ellos implementando nuevos contenidos, nuevas cosas. En cambio, las redes sociales sí lo están haciendo. Pensábamos, de pronto aquí discutíamos un poco, va a llegar un momento que la tecnología y tanto esto ha avanzado que los profesores tienden a desaparecer, ¿sí? A reemplazarse, ¿sí? Eso es lo que lleva al algoritmo de las redes sociales. El algoritmo siempre está, que es lo que debería hacerse, el algoritmo siempre está evolucionando. Una red social siempre está evolucionando, todas. O sea, ellas siempre están analizando el algoritmo y analizan lo que las personas, en este caso los adolescentes y los jóvenes, quieren y lo que buscan. Y eso debería implementarse en cuanto a la educación. Siempre, digamos, si lo ponemos desde ese punto de vista del concepto, debería ser un profesor siempre estar evolucionando, siempre tener nuevos conceptos, siempre tener nuevas metodologías, siempre atraer a que sus estudiantes les agrade la clase. Pero hoy en día nos podemos dar de cuenta que un estudiante entra en una clase y antes de entrar lo que dice, uy, que pereza entrar a esa clase, no me gusta, no sé qué. Entonces por eso llegan a las clases y se enfocan en sus redes sociales, en sus dispositivos móviles, porque el algoritmo sí lo está tomando, cosa que no hace, digamos, en este caso el profesor o la institución, o en este caso los temas que pongan en cuanto a lo que quieren los adolescentes. Bueno, para terminar este podcast, quiero darle primeramente las gracias a mis invitados. De verdad que llegamos a conclusiones muy importantes. Sé que es un tema muy complejo y la verdad el tema de tejiendo realidades y el poder de las redes sociales y la comunicación es algo muy amplio, pero bueno, hoy pudimos concluir muchas cosas y también concluyo que la comunicación y el lenguaje ha avanzado, ha cambiado. Ya no estamos como antiguamente, que nos comunicábamos con simplemente una carta, un escrito, tal vez una llamada, sino que ahora realmente la comunicación ha avanzado tanto, ¿sí? Y ahí es cuando viene el poder de las redes sociales, pero ha avanzado tanto que tal vez hemos llegado a una crisis por causa de no saber implementar las herramientas que nos han dado que nos ha dado la tecnología, que nos ha dado las redes sociales, porque realmente no las estamos implementando de una manera correcta. Entonces agradecer por este tema. Haremos un segundo podcast para terminar, para concluir de pronto y avanzar un poco más en temas que de pronto se nos quedan cortos. Por ejemplo, que como padres, ¿será que podemos aportar y podemos cambiar algo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos nosotros aportar a nuestros adolescentes, a nuestros niños y a nuestras niñas? Entonces son preguntas que todavía nos quedan ahí, pero que lo vamos a continuar en una segunda oportunidad. Muchas gracias.